Ale, estoy feliz de que estés aquí. Y tanto a ti como a ustedes les platico. Pátina es una marca que representa una mentalidad, una forma de pensar, que continuamente busca aprender de diferentes perspectivas, de la experiencia vividas en el mundo laboral, de cómo las marcas de diferentes industrias se posicionan, de cómo las empresas buscan estrategias para permanecer competitivas en un mercado tan dinámico. ¿Por qué? Porque cada aprendizaje nos da una perspectiva distinta. Y entre más perspectivas tengamos del mundo, más poderosas son las estrategias que podemos elaborar en un futuro. Y este capítulo específicamente es muy especial para mí, porque se inaugura un nuevo formato, una nueva forma de conversar con ustedes, que es en un formato entrevista. Y aquí con nosotros está Ale Costa, que tiene una perspectiva única. Ale es una mujer con una pasión sumamente contagiosa. Es psicóloga, es coach, es consultora, desarrolla a altos ejecutivos para alcanzar su mejor versión. Y aparte de todo, tiene una dualidad, nacionalidad latinoamericana, lo cual le da una pasión y un enfoque único. Y la idea en este capítulo, Ale, es conocerte más, tener tu perspectiva y que nos abordes con tu inmensa sabiduría. Para mí es un gusto tenerte aquí. Esto es Pátina, la pasión como estrategia, y yo soy Mario Campo. Gracias, Mario, gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí, me encanta lo que haces, ya sabes, hemos platicado informalmente muchísimas veces y siempre es un crecimiento y un llenarse y un sumar que me encanta poder hacerlo también aquí frente a más personas y que podamos compartir lo que surge cuando platicamos. Totalmente, Ale, me encanta que estés aquí y probablemente va a ser una frase que voy a escuchar mucho, pero realmente disfruto muchísimo el platicar contigo y que esto quede grabado. Creo que nos va a ayudar mucho a ti y a mí para tener un paso adicional en esta amistad tan bonita que tenemos. Y aparte, porque creo que puede aportar muchísimo valor. Porque hemos platicado mucho que tú de alguna forma nos dedicamos a lo mismo. Nos dedicamos a que algo crezca. Uh-huh. Yo me dedico específicamente a que las marcas crezcan de manera continua a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y tú te encargas de que las personas crezcan, que lleguen a su mejor versión. Y me gustaría empezar por ahí. Uh-huh. ¿Cómo es que Ale Costa llega a la epifanía y dice, mi misión es hacer o encender la grandeza en otros? Cuéntanos un poquito de eso porque me encanta. Ha sido un camino, ya lo iremos platicando, pero bastante largo y de ires y venires, como sabes, también de mucha curiosidad, entonces de pasar por diferentes cosas y estudios. Lo primero, siempre la parte humana me atrajo desde muy chiquita, era algo como nato, que se me acercaran a pedirme consejos, que se me acercaran a contarme como problemas y que tuviera como una claridad en buscar solucionarlos. Y eso me gustaba mucho y me alimentaba mucho. Y de ahí fue derivando en otras cosas que alimentaron esta pasión por estar al servicio de las personas. Era lo que más feliz me hace. Y se ha ido como intensificando y aclarando. No fue que de chiquita tuviera clara la misión, porque me gustaban muchas cosas también. Entonces siempre pensaba en miles de cosas que estudiar, que si medicina, que psicología, que kinesiología, miles de cosas. Que el cuerpo, que hasta los animales, todo, ¿no? Y luego esta parte de empezar con la psicología y darme cuenta primero hacia adentro, ¿no? Lo que empiezas a ver como en ti y empiezas a mejorar y empiezas a darte cuenta cómo empiezas a crecer, y cuando lo das a otros y empiezas a alimentar, algo pasa en ti, ¿sí? Sí, y me encanta eso que dices, porque cuando dices que cuando la gente va y te pide consejos y que eso te gusta y lo disfrutas, podría parecer a que es impulsado por el ego, ¿no? Me gusta que pidan mi opinión. Y no, realmente lo que tú buscas es poder aportar a otras personas, que otras personas crezcan, porque aparte cuando tú describes tu misión, es encender la grandeza en otros. Y encender significa que no es crear, y eso vendría mucho del ego de que tú lo estás haciendo. Total. No, encender es que ya lo tienen. Es nada más encenderlo, prenderlo, enfocarlo, darse cuenta que está ahí. Y eso es totalmente entregar
no es crear. Y eso me parece muy poderoso y conecta perfectamente con lo que dices. Entonces, me encanta. Entonces, empezaste con la parte interna y ¿cuál fue tu siguiente paso? Entenderte a ti. Luego, ¿qué sigue? Eh, Luego sigue en una parte desarmarme absolutamente, o sea, se desmorona, hay un quiebre literal en un accidente que tuve a los 18 años. Uh-huh. Entonces fue esta parte de la escuela donde, como dices tú, empiezas a ver y empiezas a dar a los otros o encender en los otros, y luego todas tus creencias y todo lo que piensas en un minuto se cae. En este accidente fue literal una ruptura, porque fue una ruptura de columna, y pues me quedé paralítica en ese minuto, ¿no? Entonces todas las cosas que yo creía, todas las cosas que el futuro que me había planteado en ese minuto, pues empiezan a derrumbar, incluso la fe, ¿no? Y la creencia, y por qué si soy una persona buena y que está ayudando me pasa esto. Y entonces esta parte del quiebre, lo que vine a entender después, que no tiene que ver tanto con resiliencia, porque resiliencia es como resistir, ¿sí? Uh-huh. O sea, me pasa algo, hay una adversidad y resisto y me levanto, y viene otra y me resisto y levanto. Y lo que aprendí es que cuando te dejas romper, cuando dejas que la adversidad te rompa por completo y te desmoronas, te rearmas de una forma nueva, hay un crecimiento. Es como los japoneses, ves que cuando se rompe un plato y entonces lo crean de nuevo y lo reparan, pero lo reparan con oro. Y se transforma en otra cosa, mucho más preciada, mucho más bonita. Ya no es la misma, pero porque se dejó romper. No es de voy a pegar antes de que se rompa el pedazo, o estoy ahí tratando de sostenerlo y que no se rompa y hacerlo duro, sino que dejas penetrar, que tiene que ver también con esta parte de crecimiento que dices tú, ¿no? El crecimiento al principio, me encanta la analogía de los bambús, porque el bambú al principio no lo ves crecer, ¿no? Y está chiquitito y es súper frustrante y no crece y no crece y no crece, aparentemente. Y de repente, después de un par de años, se lanza hacia arriba completamente, súper rápido, mucho más rápido que el crecimiento de cualquier otra planta. Y lo que pasa es que ha estado creciendo hacia abajo, hacia la raíz. Y es ese crecimiento interno que nos lleva también a ser mucho más fuertes, que parte de lo que haces tú, ¿no? Es mirar hacia adentro para fortalecer hacia afuera. Entonces tiene que ver con eso. ¿Ven lo que les digo? Ahora entienden lo que les digo de por qué es una delicia platicar contigo. Me encanta lo que dices, Ale, y aparte me conecta mucho porque justo lo que dices, en el momento que construyes una marca o quieres construir una marca, tienes que entender lo que ha hecho en el pasado, cómo está en el presente y hacia dónde quiere ir para que puedas construir de forma correcta las estrategias y las interconexiones para que llegues a donde quieres ir. Y funciona exactamente igual con una persona. Con una persona funciona exactamente igual. Tienes que saber de dónde vienes sin clavarte en el pasado. Tienes que definir muy bien tu presente y saber hacia dónde vas. Y algo que me ha pasado mucho, tanto como persona y como marca, de alguna forma, es que al siempre estar haciendo que las marcas crezcan, otras personas crezcan, todos los consejos, todas las estrategias que yo ponía en otras personas y consejos que ponía en otras marcas, no las aplicaba en mí mismo. ¿Cómo fue en ese momento que tú tuviste ese accidente? Uf. ¿Ya lo aplicabas hacia ti? ¿O en ese momento fue como, ahora todo lo que he aprendido y todo lo que yo he entregado me tengo que enfocar en mi mente, en mi cuerpo y en mi autoestima? ¿Cómo funciona eso? Súper interesante tu pregunta, porque cuando fue mi accidente tenía 18 años. Entonces, no había estudiado las cosas que había estudiado. Siempre había sido como una conexión nata, te digo, con las personas o con la naturaleza y mucho desde la intuición. Ves que luego es como mucho más fácil conectar los puntos ya una vez que pasan, y entonces entiendes lo que hiciste, que en ese minuto no sabías cómo se llamaba y luego le puedes poner nombre, y ya lo puedes decir con mucho orgullo, pero en ese minuto fue muy intuitivo. Yo creo que en base como a la conexión, siempre fui una persona en parte introvertida en el sentido que me recargo mucho en la solitud, ¿no? Mi recarga de energía está ahí. Luego me encanta compartir con gente, pero primero necesito recargarme. Entonces hay mucho de observación, hay mucho de conexión. Cuando fue el accidente, fue intuitivamente vivirlo como era, sin tratar de negarlo. O sea, me acuerdo de una conversación, porque tenía todo un equipo, ¿no? Cuando me rompo la columna, me rompí fémur, escápula, esternón, 3 costillas, neumotórax. O sea, fue un accidente muy, muy fuerte. Y la columna fue lo más fuerte porque me quedé paralítica. Y fue un tajante, Ale, no vas a volver a caminar, no vas a tener hijos, y esta es tu nueva vida, así que vete acostumbrando, no te lo podemos decir de otra manera porque tu médula espinal está completamente destruida. Entonces,
Fue una lesión lumbar y me dijo de la cintura hacia abajo, pues efectivamente no sentía y no movía nada. Cuando estás viviendo esta parte y todo el equipo, y había un psiquiatra y había uno que me veía el brazo porque no podía mover tampoco el brazo izquierdo, también me dijeron que no le iba a volver a mover, y el psiquiatra que me tenía sedada básicamente para que no sufriera, y en algún minuto me acuerdo de haberme brincado las pastillas, dije no voy a dormir, no voy a... Y me presento con él y digo, ¿cómo pretendes que yo salga de esto si me tienes dormida? Dije, ¿quieres que me despierte en, qué, 1 año, 2 años en una silla de rueda, no entendiendo nada? Dije, ¿qué me va a pasar ahí? Dije, aprende a aceptar que voy a estar enojada, que voy a estar triste y que necesito atravesar el proceso. Porque cuando dices, tenía 18, ¿y de dónde sale eso? Yo creo que también de la sabiduría de la gente que te rodea, ¿no? Que es parte de lo que vamos a hablar, no es solo lo que tú tienes, sino cómo empiezas a conectar esta parte como sistémica. Y desde ese momento como entender que las cosas no se brincan, no se niegan, sino que se atraviesan, fue parte el darme permiso de vivirlo fue parte importantísima de este proceso. Es decir, quiero llorar y poner música y llorar más y quiero rabiar y voy a gritar y voy a enojarme y voy a... Como que esta parte me ayudó a empezar a como aplicar esto, que es luego lo que hago también afuera, ¿no? El permitir y el generar espacio donde la gente pueda volver a conectar consigo mismo, pueda volver a sentir, permitir, el normalizar sentir y utilizar los sentimientos como, y las emociones como data y como información de lo que necesitamos y cómo necesitamos atravesarlo. Ahora, parte importante de esto creo que fue, uno, la mentalidad de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Que el concepto lo vine a estudiar y a entender mucho después. Pero esto cuando te dicen no, cuando alguien te dice no, que es tan fuerte esta palabra cuando vamos creciendo, oye, no eres bueno para las matemáticas y entonces te dedicas a otra cosa por completo, porque estamos dados hacia afuera. Somos y nos valoramos como nos ven y nos valoran afuera. Y tenemos poco espacio y poca educación para aprender a encender eso desde adentro, a conocernos nosotros y no solo depender de lo que dicen los demás. Entonces, en esta parte que te dicen, Ale, no vas a caminar, y que una parte de mi cerebro decía, no, todavía, ¿no? Esa palabra tan potente. Y esto es increíble porque me gusta mucho la neurociencia, ya sabes que también me he metido mucho ahí. Cuando tú le dices a alguien, no puedes o no eres bueno, el cerebro se apaga. Y si tú le agregas la palabra todavía, el cerebro se enciende, esto está medido. Porque está buscando por dónde y el cómo sí. Entonces era ok, tomo, o sea, no es que estoy negando que estoy paralítica en una silla de ruedas, porque lo estoy, ¿no? Lo estoy viviendo, me levanto cada mañana y no me puedo mover y es súper frustrante y me llena de miedos. Pero ¿qué tal si no saben todo? ¿Qué tal si hay una posibilidad? Y ahí pasa, Mario, una de las enseñanzas más importantes de mi vida, que fue, ¿qué me puedo dar? Esta parte donde diferencias que sí está en mi control y que no, ¿no? Parte de preocupación, en la preocupación es, ¿me puedo ocupar? Porque la preocupación no nos sirve, ¿no? ¿Me puedo ocupar de esto? ¿Y qué parte me puedo ocupar? ¿Me puedo hacer caminar mañana? ¿Tengo ese poder? No lo tengo. ¿Me puedo asegurar que voy a caminar? No puedo. ¿Qué sí puedo? Dije, sí puedo asegurarme que hice todo lo posible y lo que estaba en mis manos para intentar caminar. Dije, porque lo único que no me puedo perdonar es levantarme un día, o bueno, no levantarme, pero estar en una silla de ruedas años adelante y decir, ¿y si hubiera? Imagínate eso. Te quedas pegado ahí. O sea, no puedes crecer desde ese lado porque te quedas en el pasado. Y en el pasado no puedes hacer nada. Entonces dije, venga, o sea, Ale, tienes que hacer 200 de estos ejercicios. Y en mi mente decía, ok, voy a hacer 400. ¿Qué tal que se equivocó? ¿No? Oye, Ale, y si me dolía, me acuerdo de una escena, ¿no? Del kinesiólogo moviéndome y yo de la furia, y tenía un peluche, dormía con un peluche a mis 18, y se lo aviento en la cabeza, así de, me duele. Pero dije, pero no importa, sigue. Y el otro así todo confundido. Digo, no, necesito seguir, necesito hacer todo. Y si es acupuntura, y si es medicina china, y si es el chamán, y con todo. Me fui a meter con todo, porque dije, es lo único que me puedo regalar. Si estoy en una silla de ruedas, de aquí para adelante, voy a saber que yo en mi ser hice todo lo posible y eso me va a dar paz mental. Y era lo único que sí dependía de mí, regalarme esa paz mental. Qué bruto. qué bruto, Ale, qué maravilla. Y escuchándote, me hace entender tantas cosas, me hace conocerte desde otro aspecto tan diferente. Y lo más importante de todo es, me hace entender
tu alegría hacia la vida. La forma en la que vives, la forma en la que disfrutas, la forma en la que disfrutas la música, la forma en la que bailas, la forma en la que se nota que cada gota de tu vida la disfrutas como si fuera la última. Porque creo que supiste lo que es probablemente no verla o no vivirla como la estás viviendo hoy en día. Entonces creo que eso te da una oportunidad enorme y lo gozas porque hay gente que puede pasar por lo mismo y enfocarlo en otra óptica totalmente distinta. Uh-huh. Lo que me impresiona es que tenías 18 años. Uh-huh. Que esa respuesta de pararte enfrente de tu doctor y retar su tratamiento, tomando en cuenta tu visión del futuro, ¿qué hizo que tuvieses esa madurez? ¿Qué fue tus papás? ¿Qué leías? ¿Qué hacías? Danos la receta, por el amor de Dios. ¿Cómo podemos tener esa madurez a los 18 años? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que pudieras tener esa mente tan clara? Para dar una respuesta bastante poco, no sé si políticamente correcta, pero creo que tiene mucho que ver con metafísica. Uh-huh. Y te lo hago desde dos perspectivas. Uno es la sistémica, que es, efectivamente vivimos en sistemas, somos sistemas viviendo en sistemas, o sea, todo lo micro, ¿no? Cómo funcionan nuestras células y cómo se conectan y luego cómo eso hace en un cuerpo, que el cuerpo es un sistema y cómo los cuerpos con otros cuerpos, o sea, con otras personas van haciendo un sistema, ¿no? De lo micro a lo macro hasta el universo, ¿no? Si lo queremos ver. Y lo maravilloso es que está todo correlacionado, ¿sí? Hay una parte ahorita que me tiene como todo el tiempo en el pensamiento, que es esto que llaman la matriz divina, que no es desde la religión, sino como esta parte donde hay como una red que une, que es invisible ahorita a nuestros ojos, pero que va uniendo cómo todo se va regulando, ¿no? Desde cómo están conectados los árboles, desde cómo funciona la luna, de lo que va pasando, todo nos va afectando también a nuestro nivel. Y en el nivel más íntimo está la fascia, ¿no? Esta red que cubre todo lo que somos, cómo también está entrelazado. Ahora, en ese sentido y en el sentido de la atemporalidad o la relatividad del tiempo, que es un complejo, o sea, un concepto que es difícil de agarrar. Hemos platicado mucho que somos fanáticos de Interstellar. Fanático de Interstellar. Fanáticos, la película que mejor describe y muestra la relatividad del tiempo. Bueno, en eso, pensando en esa película. Uh-huh. Creo que de alguna manera coexisten uh-huh. en tu ser presente actual, tu parte un poco sabia futura y tu parte pasada, ¿sí? Nos limitamos nosotros en el tiempo porque nos dijeron que el tiempo tenía segundos y entonces nos medimos de esa manera. Pero cuando soltamos un poquito eso, adentro de tu organismo, creo, y esta es hipótesis, que vive lo que va hacia adelante también. Entonces, cuando logras conectar con eso y poder, un poco es como un viaje en el tiempo, literal, y conectas con tu parte más sabia. Esta parte donde ya viví todo esto y donde ya estaba haciendo esto que me apasiona y que es este liderazgo consciente, donde entendemos lo cóncavo, ¿no? Un liderazgo donde te preocupas por otro, donde no solo es desde ti, sino lo que das a los demás. Todo esto ya estaba sucediendo en algún plano. Y de alguna manera es como si hubiera bajado esa sabiduría a ese momento que tanto lo necesitaba. Y saber. Y otra cosa, en la parte de como sistémica, me acuerdo perfecto como mi mamá, una frase que siempre se quedó conmigo, que le dije, ya no tengo fe. O sea, ya la perdí, porque el Dios amoroso que me protegía, de repente se me cayó. O sea, ¿por qué si me quiere, me tiene en una silla de ruedas, que era lo que más temía en el mundo? Esto nada más paralelo, pero un día antes del accidente, yo estaba con mi novio chileno en ese minuto, y me dice, Ale, ¿qué es lo que más te da miedo? ¿Qué es lo peor en el mundo que te podría pasar? Y Mario, en ese minuto te juro que no dije la muerte, no dije... Lo único que dije fue quedarme paralítica. Esa fue mi frase. Y al día siguiente, eso fue así como profecía autocumplida, eso fue lo que pasó. Y hay todo un misterio en esto. Entonces se me cae, porque literal se me cae el mundo de lo peor que me podría pasar, porque yo era, decían, como un tomboy, ¿no? Una niña que iba y subía a los árboles y corría desde muy chiquita, como muy apasionada, muy en este tema, y de repente no poder mover mis piernas fue... O sea, desmoralizante. Y mi mamá en ese minuto me dijo, no importa que no tengas fe, cuélgate de la mía. Tengo suficiente. Y te juro, Mario, que eso fue, o sea, entender, y eso lo uso mucho en los equipos, es que no necesitas tener tú todas las habilidades.
ni todos los recursos, porque cuando conectas en lo profundo con otra persona, realmente nos volvemos como un superhuman, super ser humano con muchísimos recursos porque estamos actuando alineados y conforme a algo. Que esto que dices tú al principio, como de iniciar o encender la grandeza en otros, es exactamente, no les estoy poniendo nada mío a ellos. Es recordar quiénes son y lo que somos. Somos inmensos, somos infinitos. Y poder acceder a eso que tú ya tienes y conectar con el de otros. O sea, imagínatelo, resilientes, antifrágiles, innovadores, poderosos que nos volvemos. Me encanta lo que dices porque, tío, yo soy la persona más numérica y factual que existe del mundo y escucharte es como... yo estoy equivocado, ¿no? O sea, existe otra forma de ver y por eso me encanta que estés aquí porque tu perspectiva me abre la cabeza a otras perspectivas y conecto mucho con lo que dices y resalto la forma tan similar que tenemos en pensar porque pienso exactamente igual al momento de construir una marca porque piensa exactamente lo mismo y justo lo que les digo es imagínate que puedas hacer una acción que reduzca o que aumente un centavo de utilidad. Uh-huh. Chiquitita. Esa acción a lo largo del tiempo se va acumulando y va creciendo. Si esa acción la conoces, la conectas con eficiencia en transporte, en ejecución, en visibilidad, es otra cosa que va sumando. Entonces, en conjunto, microcélulas se van conectando para que poco a poco a lo largo del tiempo se vayan conectando esas acciones que pueden ser pequeñas en el corto plazo, pero acumuladas a lo largo del tiempo se hacen un cambio brutal. Entonces, nuestra forma de pensar es exactamente igual. Sí. Tú en una persona y yo en una marca. Ahora, la pregunta aquí es ¿cómo le hacemos para que una marca pueda viajar a través del tiempo? No es cierto. ¡Uy, feliz! Bajémoslo, 100%. Pero claro que trabajémoslo. ¿Qué cosa tan increíble es escucharte, Ale? Y eso me lleva al segundo punto porque ahorita platicabas de cómo tú le aportas a que esta grandeza, para que las personas vean la grandeza que están entre ellos y cómo al momento de conectarse de esa forma tan profunda con las otras personas generan un equipo mucho más poderoso y los permite llegar a sus objetivos de forma mucho más contundente. Has trabajado con muchas organizaciones, muchas personas, muchas personalidades, muchos problemas distintos, pero los solucionas de alguna forma de la misma manera. ¿Cómo le haces para que con todo tu conocimiento te puedas adaptar y cómo esa sensibilidad te ayuda a poder moldearte dependiendo de la situación? ¿Cómo te mueves en esa parte? Me encanta. Lo fui entendiendo también como después, como mirando un poco en retrospectiva. Me acuerdo una de las retroalimentaciones más como duras y directas que me han dado y que más me han hecho crecer porque además era algo que no veía, era un punto ciego. Y me acuerdo que un jefe que tuve me dijo, Ale, tu talón de Aquiles es improvisar. Y yo, ¿cómo? ¿No es un superpoder? Y me dice, es un superpoder cuando te preparas primero y luego dejas que fluya y luego utilizas eso para cuando se requiera, pero no como herramienta exclusiva. Claro. ¿Sí? Y fue tan claro para mí poder verlo de esa manera y decir, claro, tienen toda la razón porque soy tan buena improvisando que me afirmo en eso. Entonces no me preparaba para la junta. Me decía, si te ven las personas que están ahí, piensan que extraordinaria junta. Me dijo, pero yo te conozco y sé lo que eres capaz de dar. Y si hubieras preparado esa junta, además de dejar que improvisara, o sea, los hubieras dejado todos callados, hubiéramos firmado ahí, ¿sí me explicó? Y entonces entendí esa parte como, ok, entiendo, es como un clavado, ¿no? En esta inmersión en el público con el que voy a trabajar. Entonces siempre pregunto mucho, soy súper curiosa y eso ayuda. Creo que todos lo somos, nada más hay que encenderlo también. Pero es, ¿quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? ¿Por qué están aquí? Porque hay diferentes, obviamente, como dices tú, es diferente alguien que me está buscando porque quiere mi servicio, porque ya sabe cómo trabajo y porque que está completamente ahí porque quiere y porque sabe a lo que va.
o está desde los alumnos de 18 años que tomaron la materia porque les calzaba con el horario. No saben a qué se están metiendo, sí. ¿no? Y ahorita estaba en una clase y le decía, ¿quién sabe a qué se está metiendo? Y así, todos en silencio, salvo una de, se rumora que esta clase es diferente a todas las demás. Y yo, uy, bueno, lo bueno es que también pueden renunciar los próximos días, pero no saben en lo que se están metiendo, ¿no? Y entonces empezar como esta parte de contar también desde donde yo hago, desde donde yo trabajo, pero también desde lo que necesitan los públicos y cómo atienden los públicos. Entonces, lo primero es preparación. Uh-huh. Ya que te preparas, estás inmerso en eso, bueno, y los objetivos, ¿no? Hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr y cuál es el estado emocional que quieres lograr. Porque no es tanto el estado mental, eso se va a ir muy rápido, ¿sí? Uh-huh. Lo que persiste y lo que nos lleva y lo que nos conecta con el propósito tiene mucho más que ver con lo emocional. Que, by the way, tenemos, ¿no? Neuronas en un ventrículo del corazón. Entonces es algo real, es una red que se conecta y que se puede iniciar a través de ciertas preguntas que nos recuerdan, ¿no? Y la otra parte de conectar es estar presente. Yo me acuerdo la primera vez que di clases en una maestría de tecnología y negocio, me quería morir del miedo. Síndrome del impostor, Ale, ¿qué haces aquí? ¿Qué van a decir los demás? Y cuando fui conectando con lo que estaba pasando, es que sucede magia. Entonces, la gente que ya ha trabajado mucho conmigo me dice, Ale, haz tu magia. O sea, no necesito pedirte, no necesito un reglón, no necesito que sigas los tiempos, porque sé que de una u otra manera vas a iniciar, vas a terminar y algo va a suceder. Y va a haber una transformación. Uh-huh. Que cuando digo transformación es esta parte de alinearte por dentro. No es cambiar tu persona, sino regresar cada vez más hacia quién eres. Y en este estar presente, Mario, observas a la gente. Notas que cierta palabra genera cierto interés, hay un movimiento corporal. Total. Y entonces cuando ves eso, entonces empiezas a tomar sobre eso. ¿Qué te generó esto? Y lo regresas. Porque justo es lo que dices tú, no es lo que yo doy, sino yo inicio, ¿qué evocas en el otro? Es como la parte del liderazgo. El líder no es el que sabe hacia dónde y tiene todas las respuestas, es el que sabe evocar en los demás lo mejor que tienen de ellos. Y desde ahí forma un equipo. Entonces, cuando estás en esto, en macro, de repente tienes público de, 200, 300 personas, pero las vas observando y las llevas a ellas a interactuar. Que se genere también el conocimiento desde adentro. No desde tomar nota, no desde la memoria, no solo desde la parte intelectual. Y creo que esa combinación de estudiar al público y luego estar es como que me entrego absolutamente a ese momento y confío muchísimo en que va a llegar lo adecuado. Platicamos antes de que encendiéramos los micrófonos tú y yo de que somos dos apasionados que en realidad no separamos lo que hacemos de lo que vivimos. Uh-huh. Esta como separación ficticia entre mi trabajo y mi vida personal, ¿no? Como si lo pudiéramos tener en dos cuartos separados. Y en realidad, cuando las unimos y cuando quitamos esa pared ficticia, empezamos a trabajar con todo lo que somos, no solo con lo que sabemos, con lo que estudiamos y con la experiencia laboral que tenemos desde antes. Exacto. Es lo que hablamos de, tuve una experiencia y subí un volcán y en ese volcán ya no subí a la cima porque en un minuto me di cuenta que mi cima no era la de todos y entonces me conformé y eso lo utilizas en un momento preciso porque toda tu información de experiencia se vuelve como disponible para ti en ese minuto que estás, es como el regalo del presente, ¿no? Y el presente pues es regalo. Pero el regalo del presente es poder acceder a toda esta información desde la conexión con el otro. Y creo que esa es la magia. Me encanta, Ale, y ahorita vamos a retomar la parte de la pasión porque con eso quiero cerrar, uh-huh. Pero me encanta todo lo que dices porque estamos completamente alineados. O sea, creo que sabemos perfectamente que pensamos muy similar. Y hay algo que me recuerda mucho de lo que yo predico mucho con las personas con las que trabajo, con las marcas con las que he trabajado, es que hay un cliché en marketing que es entiende a tu consumidor. Uh-huh. Entiende a tu consumidor, entiende tu mercado. Y yo los reto a, ¿qué pasa si cambiamos entender por empatizar? Porque entender es, sí, conozco numéricamente lo que está pasando, los números me dicen ciertas cosas, puedo entenderte, pero empatizar significa que realmente me puedo poner en tus zapatos y pensar como tú y tomar decisiones como tú lo harías. Entonces, si realmente empatizas y cambias ese verbo, es una conexión infinitamente más poderosa, te permite entender la información desde un ángulo mucho más poderoso, te permite tomar decisiones con muchísimo más impacto y te permite liderar mejor, conectar mejor, construir mucho más fuerte. Y es justo lo que tú estás diciendo aquí.
Porque no es voy y entiendo a mi audiencia. Es me dejo ir y conecto con ellos para saber qué es lo que necesitan en ese momento. Y no les digo qué hacer, sino les abro los ojos para que ellos vean hacia dónde tienen que ir. Exacto. Y eso es... Eres de otro planeta. Me lo he preguntado, ¿eh? Está increíble. Está increíble. Y ahorita, antes de pasar a la parte de la pasión, ¿qué crees que fue lo que hizo que decidieras, me voy por aquí? Porque eres psicóloga, eres breathwork coach, eres consultora, conferencista, desarrollas el potencial de los directivos. ¿Cómo decidiste enfocar todo ese conocimiento al crecimiento de otros? Que se conecta un poco con la pregunta que te había hecho al principio, pero aquí es desde un aspecto multidisciplinario, no desde la pasión. Yo creo que primero como que mi pasión siempre estaba como de abajo hacia arriba. Si pensamos en una pirámide, era como, ¿cómo puedo democratizar este conocimiento? ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo puedo llevarlo, hacerlo accesible? Porque no puede ser que solo la gente que pueda pagar pueda acceder a estos coaching o a esta información o a estos libros o a esta información que es tan enriquecedora. Y la vida y conversaciones con personas que han marcado también mi vida en esto me hicieron entender que también una manera muy eficiente, si queremos verlo, de hacerlo es de arriba hacia abajo en la pirámide. ¿En qué sentido? Que cuando tocas a una persona que puede tocar a muchas más personas, cuando hay una influencia en alguien que puede influenciar, que tiene un poder de influencia mucho más grande, estás tocando mucho más almas a la vez, ¿sí? Entonces, claro, suena más romántico de abajo hacia arriba y creo que también hay un espacio para hacer eso y es como la parte donde también la dedicas y regalas, es tu parte como más, pues de dar, ¿no? De dar gratuitamente. Pero esta otra parte donde dices, si yo ayudo y puedo poner un grano de arena en que conecten con este tipo de liderazgo los líderes del futuro, y por eso estoy trabajando con niños de 18 años en las universidades, pero también con líderes que llevan 30, 40 años en empresas. Exacto. Y cómo convergen para cascadear hacia abajo. Brutal. Es, aquí quiero estar, ¿sabes? Es como desde aquí puedo ayudar a impactar más. Porque al final, Mario, no vamos a contar los pesos que tenemos. Vamos a contar cuántas vidas logramos impactar de alguna manera o con cuántas pudimos conectar. Y creo que esa es la verdadera riqueza. Totalmente. A mí hace poco me preguntaron que cómo mido el éxito cuando trabajo con mis clientes. Y digo, sí, hay muchas formas de medirlo. Se puede medir el crecimiento en ventas, la rentabilidad y demás. Pero la gran pregunta que me gusta hacer es, ¿qué tanto impacto generé? Uh-huh. ¿Qué tanto cambio? ¿Qué tanto se transformó? ¿Qué tanto pasamos de punto A a punto B? Y es justo lo que mencionas y me encanta lo que dices porque muchas veces nos podemos ir por la finta de medir todo absolutamente con tu cuenta bancaria. Uh-huh. Y no estoy diciendo que no cobremos, no estoy diciendo que trabajemos gratis para nada, pero el driver que nos lleva es la capacidad de impacto, no la cantidad que cobramos. Y eso me gusta mucho y ahora sí conecta perfectamente con la pasión y por eso dije que hace todo el sentido contigo iniciar el formato de entrevistas porque es evidente que tu driver es la pasión y por eso el canal ha migrado y ahorita está en un punto donde es la pasión como estrategia. Porque como tú bien dices, personas como nosotros no sabemos dividir lo que es vida personal y el trabajo. Y eso no quiere decir que seamos workaholics. No, simplemente quiere decir que vivimos de una forma completamente alineada a lo que pensamos y a lo que somos. Y eso me costó muchísimo trabajo darme cuenta. Dices que Mario, trabajas todo el tiempo. Y yo, no, es que estás pensando todo el tiempo en el trabajo. No. Pero es que cada cosa que hago en el trabajo me ayuda a ser mejor en mi vida personal y cada cosa que hago en la vida personal me ayuda a poder entender las marcas y a la gente y las organizaciones de una perspectiva totalmente distinta. Entonces, y con eso conecto con la parte que es que todo está totalmente interconectado, que es la facilidad de ver cómo se conectan todos los puntos. ¿Cómo crees que desde tu pasión, más bien, cómo crees que tu pasión te hace única en lo que haces? Porque yo veo lo única que eres. La pregunta es, ¿tú lo ves? Y si sí, ¿cómo eso se ve allá afuera?
A ver, primero como que sé que pensamos muy parecido en la pasión, ¿no? Pero cuando pensamos en la pasión o en el concepto, nada más quiero como alinear a qué nos referimos con pasión. Ujú. Pasión no es como la emoción desbordada de las cosas, como que no No. hay un control emocional. Tiene que ver con una palabra que acabas de decir, tiene que ver con alineación. Sí. La pasión viene de adentro hacia afuera, como tú también trabajas en las marcas, no trabajas de qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Trabajas en por qué lo hacen, luego qué hacen, o sea, cómo lo hacen y luego qué hacen, ¿no? Porque el qué hacen puede cambiar. Si el propósito y la parte de adentro, el why, ¿no? Esta parte de Golden Circle, te alinea a lo demás. Simon Sinek. Simon Sinek, exactamente, que lo amamos. Crack. Esta parte de pasión es pura alineación. Ujú. ¿Por qué una marca se vuelve flexible y puede, sobre todo con el mundo que estamos viviendo, que está cambiando tan rápido? No es me engancho con esto y tengo que seguir con esto. No es resiliencia desde resistir. Es antifragilidad de si viene el mercado y me rompe, me dejo romper porque sé dónde está mi norte, que tiene que ver con la pasión, con por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me levanto cada mañana a hacer esto. Y no solo desde la persona que creó la empresa. Yo sé que tú lo sabes, pero es el secreto, es contagiar eso a todas las personas que están trabajando en esa empresa. Todas, cuando digo todas es todas. ¿Sí? Todos los equipos, la persona que abre la puerta, la persona que está limpiando el baño, la persona que está en recursos humanos, la persona que está en marketing, todas, cuando saben por qué y cómo esa empresa está nutriendo además su propósito personal, genera una lealtad y un sentido de pertenencia que vas a todo lo que venga con esa empresa, vas a poner al servicio naturalmente de esa empresa todo lo tuyo, no solo para aquello para lo que fuiste contratado, que es un gran error. Exacto. Pensar que los de marketing solo piensan como marketing, pensar que los de tech solo piensan como tech. Son personas con miles de pasiones. Exacto. Cuando tú abres esa parte de sientes que la empresa me está nutriendo a mí, mi pasión y mi propósito, pongo al servicio lo mismo hacia la empresa. Y ahí, de nuevo, volvemos al organismo, se vuelve un organismo súper flexible, súper maleable, que de repente va a salir la mejor idea de donde menos lo esperas, porque estás abriendo desde la confianza y la conexión. Y cuando esta persona está haciendo las cosas desde su por qué lo hago y para qué lo hago, es esa pasión que dices tú, como que conecta con el cliente no desde cuánto me va a generar o qué necesita para satisfacerlo para yo poder cobrar, sino en esta parte donde genuinamente veo en el otro un pedazo de mí. La parte de empatía de la que hablaba Mario tiene una parte biológica hermosa. Y lo que tiene que ver es cuando tú te ves o ves parte de ti en el otro, tu cerebro lo quiere proteger. Es supervivencia también. Es como esta parte que yo ahora veo en mí porque me conecto y veo un pedazo de mí en ti. O sea, yo entiendo por qué estás buscando mi producto. Con eso empatizo. No con tratarte de dar lo que sea para que tú me lo compres. Es entiendo tu necesidad porque yo lo he vivido, yo también sé cómo se siente. Y entonces al verme en ti, naturalmente e inconscientemente te cuido. Y como dices, no es que no queramos hacer dinero, pero viene por añadidura. Es una consecuencia, no es el fijo, el objetivo final. Creo que tiene que ver con eso. Me encanta lo que dices porque hay una frase que siempre digo y repito continuamente, que es cuando trabajas por pasión, con un propósito, con intención, con ganas de impactar, tus objetivos que tenías plasmados anteriormente se convierten en una consecuencia de algo infinitamente más grande. Exacto. Y eso es algo con lo que he predicado desde hace muchísimo tiempo sobre las personas con las que he trabajado desde que estuve en grupo, en Coca-Cola, en Mundet. Desde ahí en adelante, todos los equipos con los que han trabajado van a decir, ahí está Mario con su frase. Total. Pero sí, a ver, no estamos vendiendo un refresco de manzana. Exacto. No estamos vendiendo un refresco de manzana. Pensemos mucho más allá. Tenemos la capacidad de que muchas personas nos escuchen. Lo que tú decías también, cuando trabajas con el liderazgo, impactas a toda la organización. Cuando trabajas con las marcas, tienes un micrófono que millones de personas te escuchan. Entonces, no vendas un refresco de manzana. Vende algo mucho más poderoso. El amor por México. Donde la transacción comercial va a ser una consecuencia de algo muy poderoso siempre y cuando todas las partes inferiores y de los departamentos estén conectadas de manera correcta. Porque todo está conectado. Pero ahora descifra cuál es la forma correcta para que todo funcione de manera correcta y rentable. Exacto. Y en tu caso es cómo le haces porque todo puede estar conectado para irte también al demonio. Total. ¿Cómo haces para que todo esto que esté conectado
esa misma fuerza, esa misma persona, esos mismos órganos, esas mismas neuronas se conecten de forma distinta, pero para que en lugar de que estén para abajo, vayan para arriba. Porque es la misma persona, es la misma marca, es la misma empresa, son los mismos departamentos. Pero la forma en la que se conectan, ahí es donde entramos nosotros. Cambia totalmente. Y tiene que ver también con algo que decías al principio, y es que de nuevo tú lo haces con marcas, lo hago como con personas y hacemos lo mismo, es cómo hacemos esto sostenible. Uh-huh. Porque es increíble, claro, cuando me dicen, le ven a dar una plática de motivación, y entonces yo, sí, fantástico, y sí puedo conectar con esa motivación y ayudarlos a motivarse, pero ¿cómo lo vas a hacer sostenible y sustentable? ¿Cómo vas a hacer que eso perdure? Y entonces ahí es cuando nos metemos, que tú en tu lado es como meterte de la parte cultural, desde cómo observas la marca, desde cómo te conectas. Y en mi caso es cómo mantienes también la parte que genera todas las ideas, que es tu cuerpo, que es tu ser, ¿no? Toda esta sabiduría que llevamos cargando en todo nuestro cuerpo, y es toda la parte de hábitos, que se transforman también en cultura. Uh-huh. Que en mi caso sería más, lo veo en ambos, ¿no? En la parte como primero micro tuya, cuáles son tus hábitos que mantienen tu energía. Por eso me metí mucho a Breath Coach o Athlete Business Coach, que tiene que ver con esta parte de atletismo de alto rendimiento, pero enfocado en empresarios. Uh-huh. ¿Cómo mantienes la maquinaria que tanto te da? ¿Sabes? O sea, ¿cómo duermes? ¿Cuánta agua tomas? O sea, todas estas partes de hábitos y cómo eso se transforma en hábitos saludables también para la empresa, para que toda esta parte de conexión, de ideas, no es nada más conecto una vez con los equipos. No es nada más invito a una junta a alguien de otro equipo. Es cómo culturalizo eso. No sé si es una palabra, pero ya lo inventé. Y entonces esta parte de cómo volvemos hábitos dentro de las empresas a través de esto es lo que sostiene y mantiene esto a largo plazo. Me encanta porque también sé que lo hace. Sí. No voy a repetir lo que tú dijiste desde el ángulo de marca. Ya no lo voy a hacer. No voy a caer en ese mismo juego, ¿vale? Ya, que se infiera. Que se infiera. Algo con lo que te gustaría que cerremos, ¿vale? Porque esta plática me ha encantado, me ha llenado de muchísimas ideas, me ha dado una perspectiva que no tenía, y espero que a todos ustedes también les haga una perspectiva diferente, porque, insisto, tienes una perspectiva única. ¿Hay un mensaje que quieras dar allá afuera que te gustaría que las personas lo escucharan? Y mi cabeza así, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Yo creo que es regresar a uno, es como volver a nutrir estos espacios de silencio, de quietud, que no solo crecemos a través de hacer, sino a través de ser. Y en ese espacio de ser, donde te sientas, donde te escuchas, donde estás, que puede ser a través de la meditación, oración, conexión con la naturaleza, es que realmente empieza a emerger y empiezan como a develarse y a caer estas creencias limitantes y estas cosas que nos han adornado y que no nos permiten regresar a quienes verdaderamente somos, que es inmensidad pura. Me encanta porque de alguna forma es autenticidad, ¿no? Es encontrar verdaderamente quién eres, porque en el momento en que encuentras quién eres, puedes vivir con una pasión infinita. Y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, Ale, infinitas gracias por estar aquí. Me encantó escucharte, me encantó detonar este formato contigo. Eres increíble. Gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Mario Campo y esto es Pátina, la pasión como estrategia. Cuídense. Gracias a todos.